Bienvenido a Contrapoder 3.0. Si quieres realizar o tener información importante en materia migratoria, llama al abogado John de la Vega. John de la Vega es un abogado venezolano-americano especialista en el tema migratorio que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana y también a la comunidad latinoamericana acá en los Estados Unidos. Así que si quieres conocer de manera directa los cambios que ha habido en las leyes migratorias de los Estados Unidos, llama al abogado John de la Vega al teléfono que se encuentra en pantalla o en su defecto escríbele también al correo electrónico que se encuentra en pantalla. Hoy estaremos hablando de la matazón que hay entre los que están con Jorge Rodríguez y los que están con Rafael Ramírez. Contrapoder 3.0 comienza ya. Este programa es presentado por John de la Vega, abogado de inmigración. Bienvenidos a Contrapoder 3.0. Buenas noches, Esteban. Buenas noches, Colina. Mucho de qué hablar con este tema de los boliburgueses, de esta gente arrastrada que ahora se quiere dar la buena vida después de que cometieron todos esos crímenes en Venezuela. Es correcto. Fíjate que el día sábado se conoció la noticia de que había sido arrestado, todavía no se sabe si fue en Margarita o en Maiquetía, Francisco Convit. Francisco Convit, como todo el mundo sabe, es un individuo que está ligado pues, a aquella mafia de Derwick, a Alejandro Betancourt, a Pedro Betancourt López, que fueron los que se robaron una millonada en unos negocios de unas plantas eléctricas y después se fueron todos del país y que por cierto muchos de ellos se encuentran judicializados aquí en los Estados Unidos. Bueno, Francisco Convit fue apresado por la policía política SEBIN y se conoció que está detenido o que está en estos momentos pues en los calabozos de la policía política en Venezuela. Supuestamente él iba a salir, no se sabe hacia dónde. Este individuo, Francisco Convit, que ahí lo vemos en el tuit de Orlando Avendaño, es un bolichico que obviamente está ligado a Alejandro Betancourt, está ligado a Pedro Trevó, señalado después del caso Derwick. Este individuo está señalado de haber participado en un manejo de lavado de dinero acá en los Estados Unidos de 1.200 millones de dólares. De hecho, se le vincula a los hijos de Cilia Flores. Él está judicializado, tiene una orden de captura aquí en los Estados Unidos y no sabemos para dónde iba, pero lo capturaron las autoridades, bueno, los malandros estos del régimen de Nicolás Maduro y lo metieron preso. Lo que está ocurriendo aquí es que estos delincuentes, ¿no?, que robaron en la época de Chávez, Alejandro Betancourt, Pedro Trevó, Francisco Convit y otros, pertenecen a la mafia o al entorno de Rafael Ramírez. Son los individuos que cuando Rafael Ramírez estaba en Venezuela le dio estos contratos y les permitió enriquecerse de la manera grotesca como lo hicieron, robándole el dinero pues, a los venezolanos y muchos de ellos ya no se encuentran en Venezuela. De hecho, Alejandro Betancourt vive en España. Este Francisco Convit tuvo que regresar a Venezuela porque le metieron una orden de captura aquí en los Estados Unidos. Entonces ese entorno que está ligado a Rafael Ramírez, ¿verdad?, que están judicializados en este caso en Estados Unidos, como es el caso de Francisco Convit, por ahí Alejandro Betancourt está cerca también de que sea judicializado, inmiscuido en este lavado de dinero de 1.200 millones. Este estaba en Venezuela y fue apresado en Venezuela. O sea, no pueden salir del país y ahora en Venezuela los están apresando. Y aquí lo que está ocurriendo es que hay una guerra entre Rafael Ramírez, ¿verdad?, que ha estado diciendo que se robaron una plata, que no sé qué, como que si él fuera un santico, y todos los que le acompañan, y Jorge Rodríguez, que obviamente pues, está en Venezuela y es un elemento del régimen de Maduro. ¿Qué está haciendo Jorge Rodríguez a través de del poder que tiene? Bueno, encarcelando y metiendo preso a todos los que tienen que ver con Rafael Ramírez, que de una u otra forma han estado, de acuerdo a lo que conocemos, financiando a elementos de la oposición. Entonces todos aquellos boliburgueses, corruptos, delincuentes que robaron en la época de Chávez y que robaron con la mafia que estaba con Chávez en su momento y que después salieron de la jugada porque Chávez se murió, están siendo ahora judicializados y están siendo encarcelados por Jorge Rodríguez, que mantiene el poder en Venezuela en este momento y es la pieza o una de las fichas más importantes de Nicolás Maduro en este momento. Así que aquí lo que hay es una guerra entre los mafiosos que andan alrededor o que se beneficiaron de Rafael Ramírez y los elementos que están en este momento con Maduro, como es el caso de Jorge Rodríguez, Tarek El Aissami y pare de contar. Guerra de mafia, guerra de delincuentes y como siempre lo he dicho, el que la hace la paga. Estos elementos que se enriquecieron grotescamente, porque todos esos apagones y todo eso que está ocurriendo en Venezuela es producto de que estos tipos se robaron la plata de las plantas eléctricas y del mantenimiento de los principales complejos eléctricos en Venezuela. Bueno, esos individuos que hicieron millonarios a costilla del sufrimiento de los venezolanos,
están judicializados fuera del país, como es el caso de Francisco Convit, y por ahí viene Alejandro Betancourt, que el lobby no le alcanzó para que no lo fueran a señalar, y dentro de pronto vendrá una boleta de acusación por parte de un tribunal aquí en Miami o también en Nueva York, no sabemos cuál de los dos. Entonces ahora también los están metiendo presos en Venezuela, guerra de pandillas. Mira, y algo que llama mucho la atención, esto lo dijo un economista, que lo peor que le podía pasar a un comunista era que un comunista no alineado con él llegase al poder. Correcto. Fíjate que acá es la gran muestra. Rafael Ramírez y Jorge Rodríguez vienen ¿de dónde? Del chavismo. Correcto. O sea, no se puede decir que es que no eran, que no se conocían, que eran de partidos opuestos del mismo partido. Y ahora ve esta guerra que están armando, que no es la primera vez que se ven este tipo de divisiones, sin duda no. no es la primera vez que se ven este tipo de persecuciones, que ojo, no están mal, pero también las personas que la están llevando a cabo no lo están haciendo por el bien del país, no lo están haciendo No, obviamente no. sabemos el criminal que es Jorge Rodríguez, pues evidentemente, pero también sabemos el criminal que es Rafael Ramírez y que son toda esta cuerda de financistas, que llama la atención lo que tú dijiste, Colina, que muchos de estos financistas, que son financistas del régimen, también financian a gente que se hacía Bueno, fueron esbirros del régimen que se enriquecieron con el régimen y ahora, pensando que la cosa iba a cambiar de manera directa, comenzaron a financiar elementos de la oposición. Porque Rafael Ramírez... Y no lo decimos nosotros. De hecho, No. la semana pasada un reporte Por de eso, Rudy Giuliani. que trató de pasar desapercibido, pero ahí está. Dice Alejandro Betancourt que él financió elementos de la oposición, que financió a Guaidó, no sé a quién carrito fue que financió. Entonces eso está ocurriendo y eso es lo que está pasando en este momento. Claro, son guerras de delincuentes, porque los dos vienen del mismo régimen. No es que uno viene, no, los dos vienen del mismo régimen y ahora están ahí haciéndose pase de factura. Y vamos a ver qué va a salir. Vamos a ver, porque este tipo que está acostumbrado a viajar en aviones privados, a hacer lo que le da la gana, a tener esa fortuna metido en un calabozo en la policía política, bueno, ese va a decir lo que es y lo que no es. Va a decir lo que ha hecho y va a decir lo que no ha hecho también que le ponga a decir al régimen. Eso es lo que va a ocurrir. Vamos a ver qué resulta de todo esto. Lo cierto es que entre ellos se están matando, como siempre ocurre. Ojo, y lo que dijo Esteban es muy cierto, no lo están haciendo porque quieran combatir la corrupción, no lo están haciendo porque realmente quieran enderezar el camino, no lo están haciendo es pasándose factura unos a otros porque, bueno, ya Rafael Ramírez cayó en desgracia y obviamente Jorge Rodríguez todavía sigue manteniendo el poder dentro de Venezuela, todavía. Es decir, son asuntos meramente personales. Esa Correcto. es la realidad. El que cree, que dudo mucho que alguien vaya a caer en este cuento, pero el que crea que es por cuestiones de justicia, entonces No, no eso sé no en qué existe. realidad está viviendo, bueno, los chavestes quizás, que todavía a estas alturas Y siguen se les apoyando al régimen. se les acaba la frontera porque no pueden salir, porque tienen orden de captura por los Estados Unidos, pero entonces ahora están presos en Venezuela. Así sucede con quien delinque. Bueno, de verdad que yo me disfruto cuando le pasa esta cosa a este tipo de personajes. Por supuesto, Colina, justamente la semana pasada estábamos hablando de la importancia de la libertad de expresión, ¿no? Y el borrego del día de hoy fue una persona que durante ese fin de semana que acaba de pasar, fíjate lo que le está pidiendo a la gente que haga en las redes sociales. Vamos a colocarlo en pantalla para que ustedes mismos lo lean. Esta se llama Cifrina de Pueblo, es una influencer, disque influencer, ¿no? De estos fanáticos de los politiqueros. Y dice, con seriedad propongo, 1, reportar a García Banch por acosar y ofender sistemáticamente al presidente encargado. Yo ya lo reporté, los invito también a que lo hagan. 2, blog y spam al tico tarifado de Jovel Álvarez. Tico es como se le dice a la gente de Costa Rica. Y 3, silenciar a Orlando Avendaño. Entonces, imagínate tú, este tipo de propuestas, este tipo de gente que se hace llamar distinta al régimen y mira las cosas que promueven. Que acá lo hemos dicho, ni Colina ni Esteban Hernández bloqueamos a nadie y cantidad de insultos recibimos en las redes sociales, cantidad de amenazas, cantidad de cuestiones en donde tratan de difamarnos, pero al final, como no tienen pruebas, evidentemente quedan en el olvido. Nosotros, como sí creemos en la libertad de expresión con todo y que no estamos de acuerdo con prácticamente nada de lo que se está haciendo dentro de Venezuela, pues no caemos en este tipo de estupideces, pero esta gente que se hace llamar alternativa, esta gente que se hace llamar demócrata, esta gente que se hace llamar defensora de la libertad de expresión, resulta que lo que defiende es la libertad de expresión, siempre y cuando estés de acuerdo con sus opiniones. Bueno, la verdad es que ya a mí este tipo de cosas ni me sorprenden. Sí. Siempre pasa exactamente lo mismo. Yo creo que una de las cosas que tenemos que aprender es a tener tolerancia y a entender, o sea, que cada quien puede opinar y decir lo que le dé la gana. El hecho de que no digan lo que uno quiere escuchar no quiere decir que eso sea motivo para considerar a alguien enemigo o vamos a bloquearlo, no, cada quien tiene su expresión. Si no le gusta, pues no lo lea, no lo siga, no lo Ni le escuche, responde. no, nada, simplemente vaya a lo que usted considera que es alineado con su línea de pensamiento, valga la redundancia, y ya, pero no entiendo por qué entonces, bueno, como no dicen lo que yo quiero escuchar, vamos a bloquearlo, vamos a reportarlo, que le cierren la cuenta. Bueno, ¿qué diferencia hay entre eso y el chavismo? Nada.
Entonces eso quiere decir que si esta cifrina del pueblo, como se llame, en algún momento determinado, si supiéramos su identidad, aquí hay un cambio de sistema y ella pudiera estar al frente de alguna institución, bueno, se va a comportar igual que el chavismo. No, me están criticando, mételo preso, enjuícialo, fusílalo. ¿Qué es eso? Eso no tiene nada, eso no es una conducta consecuente con lo que estamos combatiendo, pues entonces se están comportando exactamente igual y por eso a mí ya ni siquiera me llama la atención las estupideces que colocan, porque se comportan igual que el régimen. Lo quieren combatir, pero se comportan exactamente igual. Entonces a mí me llama la atención que los que quieren liderar se comportan igual que el régimen y también los que son los liderados se quieren comportar igual como la base del chavismo y eso es sumamente peligroso para el país porque mientras tengamos ese patrón de comportamiento no vamos a llegar a ninguna parte. Bueno, pero por algo se llama, fíjate, lo lees en pantalla, el borrego del día. Sí, el borrego del día. Por eso es que se llama de esa manera, porque hay gente que no tiene ya Debería ningún ser el tipo de estúpido del pensamiento. día o la ridícula del día. Bueno, es que lamentablemente, Colina, esta es la realidad. La gente se fanatiza y ha puesto a los políticos Sí, por eso es que en pedestales. Y ojo, estoy hablando de todo, porque acá hemos tenido borregos rojos, hemos tenido borregos de otros colores, hemos tenido hasta borregos celestes y nos han caído encima. Por eso, entonces, por eso que el país eso es lo que hay que evitar. Por eso que el país está como está, porque lamentablemente no hay una diferencia de patrón de conducta entre uno y otro, o sea, se comportan exactamente igual. No hay una alternativa lo que real. quiere decir es que si hay un cambio, bueno, lo que va a haber es un cambio de personaje y de color y de población, pero el comportamiento va a ser exactamente el mismo y eso no es bueno ni saludable ni para el país ni para lo que queremos que venga para Venezuela. Bueno, y ahora sí hablando de cosas importantes, no como estas cosas que publican en las redes personajes que uno ni conoce, pero acá se les da tribuna para que, bueno, alguien los vea, ¿no? En algún momento. Hubo una noticia que salió justamente el día de hoy, Colina, un reporte de Bloomberg que es bastante, pues, llamativo. Vamos a colocar en pantalla lo que dice el reporte. Básicamente están hablando de una supuesta privatización a Petróleos de Venezuela, que no es una privatización como la que promovemos los que defendemos el libre mercado, sin embargo, hablan de un poco de flexibilizar lo que es la industria petrolera para recuperar lo que es la empresa. Habla de darle ciertas concesiones a transnacionales italianas, rusas, españolas, creo que son las que se mencionan hasta el momento. Pero bueno, esto es una propuesta que están utilizando o que se pretende, según el reporte, utilizar para pedir el levantamiento de las sanciones, cosa que sería totalmente grave, que esperemos que la comunidad internacional, especialmente Estados Unidos, no caiga en este cuento, pero la excusa que están utilizando es que precisamente es para solventar un poco la crisis de Venezuela. Ese reporte de Bloomberg, la verdad es que está completamente desfasado por múltiples razones. La primera razón es que esto podría hacerse si hay un cambio de sistema, si Maduro sale del poder, si viene un gobierno de transición o en su defecto se logra elegir un gobierno democrático, un gobierno elegido por el pueblo, entonces se puede pensar en levantar las sanciones y privatizar la industria petrolera. Pero mientras estemos en esta ridiculez y en este relajo que está viviendo Venezuela, donde hay 3 presidentes, 2 asambleas, 5 tribunales, van a haber 2 CNE, hay 2 de todo, ¿qué sanciones van a estar levantando y qué van a estar? Para comenzar, ¿quién va a privatizar? ¿Guaidó va a privatizar? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Para que se beneficie quién? No, fíjate que están hablando, exacto, están hablando de que va a ser el propio régimen. No, es que tampoco, el régimen no puede hacerlo por una sencilla razón, por contra ellos hay una sanción. Precisamente. Entonces eso no... Están hablando más bien de un trabajo como en conjunto. Ese reportaje no tiene ningún tipo de sentido en esta situación, porque si eso llegara a suceder, quiere decir que los Estados Unidos entonces tiene que reconocer a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. Toalla, hacer una manera entonces eso no tiene sentido. Exacto. Eso podría ser si este señor sale del poder y viene una transición en Venezuela, pero mientras estemos en la condición que estamos, que cada día es peor, y cada día es peor porque, sí, en el papel hay un presidente interino reconocido por 50 países, pero en la práctica, en Venezuela lo que hay es un gran relajo. Ahora no sé con cuántas asambleas, no sé con cuántos tribunales, a lo mejor habrán 2 CNE también. Entonces, ¿bajo qué condiciones van a privatizar Venezuela? Esto no es posible. Hasta que este delincuente que está ahí en la pantalla, con todos los malandros que están alrededor de él, salgan del poder y pueda venir una gente que pueda gobernar. Porque, en efecto, en Venezuela no gobierna nadie. En Venezuela gobierna el AMPA, en Venezuela gobiernan son las mafias, en Venezuela gobiernan los minicaudillos con sus pseudoparcelas de poder, todas ellas comandadas por unos militares corruptos. Eso es lo que pasa en Venezuela. Y cada día pareciera que se aleja más la salida mientras no se contemple una acción de fuerza que acabe con eso. Eso no se acaba ni con elecciones ni con diálogo, ni con entendimiento, eso se acaba con la fuerza. Entonces yo no sé en base a qué Bloomberg hizo este reportaje, bueno, será para cuando haya democracia en Venezuela. No, están hablando actualmente, el reportaje cuando te lo lees, están hablando actualmente de levantar sanciones para que ellos puedan flexibilizar este tipo de cosas, que bueno, sería muy grave que llegasen a hacer eso. De hecho,
Una vez Estados Unidos empieza a retroceder, porque no es la primera vez que ellos han puesto sanciones y después retroceden. Cuando empiezan a retroceder con la primera, el efecto que viene es un efecto dominó. Esperemos que eso no suceda. Yo espero que eso no lo hagan, porque sería poner la torta. Y como ya me están haciendo señas allá de producción, nos podemos ir sin ver la encuesta del día, por lo que le cae ahí en pantalla rápidamente. La encuesta del día de hoy es: ¿cree usted que Juan Guaidó vendrá a Estados Unidos y será recibido por el presidente Donald Trump? Si contesta no, coloque por qué. Y gracias. Entonces, eso está en la cuenta de Contrapoder, @Contrapoder 3piso.0. Tienen hasta el día de mañana 3 piso que puedan, cero, no 3 piso 0. Tienen hasta mañana para que puedan participar en esta votación. Vamos a hacer una pausa y ahora regresamos con más de Contrapoder 3.0 aquí en Factores de Poder, el canal de la información.